días, queridos amigos. Mi nombre es Claudia Rosa Pérez. Soy directora de la ONG Fortaleciendo a la Familia. En esta oportunidad, usando las redes, llegaremos hacia ustedes mediante entrevistas y conferencias virtuales. Queremos dar gracias a todas las municipalidades de Lima y de provincia quienes nos están permitiendo llegar a sus hogares. Nosotros tenemos una serie de temas tratados por diferentes profesionales entre docentes, catedráticos, médicos, psicólogos y diferentes ramas multidisciplinarias para tratar temas en torno a la familia, su importancia, su relevancia, los valores, recuperación de valores que tanta falta nos hace y temas de mucho interés social y crecimiento personal. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy bonito que se llama La familia en tiempos de pandemia. Estará a cargo del Magíster Andrés Romero. Aquí algunas semblanzas. Andrés Romero Valeriano tiene estudios superiores de educación en la especialidad de lengua y literatura en la Universidad Particular Inca Garcilaso de la Vega. Tiene segunda especialidad con mención en formación magisterial en educación superior en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Igualmente tiene estudios de posgrado en la misma casa de estudios. Posee un diplomado de coaching y consultoría en la Universidad Ricardo Palma. Tiene una maestría en docencia universitaria y gestión educativa realizada en la Universidad San Martín de Porres. Posee un máster en neuropsicología en el ámbito educativo en la Universidad Rey Juan Carlos en España. De igual forma, tiene otra especialidad en mención de formación magisterial en educación superior en el Instituto Aberdeen College en Inglaterra. Con ustedes les dejo al Magíster Andrés Romero Valeriano. Adelante. Muy bien. Gracias por este tiempo que nos permite poder enfocar un tema de singular importancia en el tiempo de hoy. La coyuntura, las circunstancias nos exigen poder ver cómo la pandemia está afectando hoy en día a la familia peruana. La familia a nivel de todo el planeta está llevando los embates de esta pandemia. ¿Cuáles son los efectos que tiene? ¿Cómo la familia puede responder positivamente ante este flagelo que está afectando no solamente las vidas humanas, sino también la integridad de la familia y los que componen a la familia? Y para ello, por favor, permítanos poder tener en estos momentos y poder primero hacer un breve y muy somero enfoque sobre una comparación de lo que era la familia del siglo pasado con la familia del siglo XXI. Una característica, por ejemplo, de la familia nuclear es que ambos progenitores estaban presentes en la crianza y educación de sus hijos. Había una relación personal, los almuerzos, las cenas familiares, los fines de semana. El entorno de la familia era muy marcado, los abuelos, los nietos, los hijos, los sobrinos, los tíos. Había una vivencia, una convivencia efectiva, real y directa. Una característica de este siglo XXI es la familia disfuncional. Se puede ver la ausencia de uno o de ambos progenitores en la crianza y la educación de los hijos. Muchos de ellos, si bien es cierto, tienen la casa paterna. Quien tiene la atención, quien tiene la cobertura, quien tiene la ayuda, son los abuelos o son los tíos o simplemente la empleada de la casa. Se ha perdido, lamentablemente, esta situación que está afectando a la familia en su esencia. Los padres de familia en el siglo pasado estaban presentes, vemos ahora más bien un ausentismo más prolongado. Por cuestiones laborales, ahora ambos progenitores tienen que estar ausentes del hogar y también de la escuela. Ahora son los encargos, son los mensajes, son las llamadas, pero ya no es la presencia, ya no es el acercarse al ver cómo está avanzando, cómo está aprendiendo, cómo se está comportando, cómo está reaccionando o relacionando su hijo en el entorno escolar. Por otro lado, los medios de comunicación el siglo pasado eran periódicos, la radio y la televisión. Este siglo se caracteriza por la presencia masiva de lo que es la tecnología por medio del Internet. A su vez, en el siglo pasado vemos que la actividad lúdica, los juegos, los deportes, los pasatiempos de los niños, de los adolescentes, era jugar en la calle.
Era muy común ver a la generación del siglo pasado, verlos crecer jugando en la calle. Allí los varones con el partido, en propia calle, jugando. O las escondidas, o el salto de la soga con las niñas. Los juegos donde el vecindario participaba activamente. Y así crecían los niños y se hacían jóvenes. En cambio, hoy en día ya esto es una ausencia. Ya no se ven los niños en las calles, porque mayormente los niños y los adolescentes están en sus propias casas. Los juegos, la actividad lúdica ha sido reemplazada por la tecnología, y esto ha aislado a los niños, ha aislado a los jóvenes, a los adolescentes de su propio desarrollo a nivel de otros grupos de muchachos de su edad. Y desgraciadamente la tecnología también tiene un peligro, y esa es la ludopatía, la adicción a la tecnología o a los juegos por Internet. Por otro lado, el siglo pasado estaba muy marcado los principios y los valores en el hogar. Este siglo, viniendo ya desde el anterior, los últimos años del siglo, la última parte del siglo XX, se ve un debilitamiento notorio de la moralidad y de la ética. Problemas como la corrupción, el soborno, el peculado, el abuso de autoridad, la injusticia, se va viendo cada vez no solo en la sociedad, sino también en el mismo seno familiar. El incremento de la pedofilia, la violación, como también tenemos el caso del aborto a nivel familiar, cambio de la concepción sobre la familia y también del libertinaje, ha afectado obviamente a la propia familia en su conjunto. Tenemos también, por otro lado, para poder ver una encuesta que se hizo en marzo, particularmente en Latinoamérica, llegó esta epidemia, el coronavirus, en marzo, hace ya varios meses. En Europa ya estaba ya determinado, ya con algunos meses, inclusive como España, Italia, Inglaterra, por ejemplo. Esta encuesta global que se hizo fue en la penúltima semana de marzo del presente año, y le estaban haciendo la pregunta de cómo se sienten sobre las familias en cuanto al COVID-19. Una de ellas era la pregunta cómo o cuál característica describe mejor a cómo se siente hoy en día. Aquí vemos que el mayor porcentaje es que la gente se sentía vulnerable, las familias con un debilitamiento, y también por esa impaciencia de querer regresar a la vida normal, ¿verdad? Y también ansiedad acerca de la salud, es decir, el temor de contagiarse. Mire, estamos hablando de marzo. Obviamente que esto, en el tiempo real, ya en agosto del presente año, esto se incrementa, obviamente, de una manera más notoria. Y otro aspecto, para que veamos la familia en términos generales a nivel nacional de otros países, es la ansiedad. Cómo la ansiedad, la depresión, el estrés están afectando la salud mental de la familia. Es decir, adultos, pequeños, hijos, progenitores. Por ejemplo, países como Nueva Zelanda, países como Canadá, por ejemplo, países como China, por ejemplo, Brasil, aquí ya en Sudamérica, 47%. ¿Cómo la ansiedad? Estamos hablando de hace meses. Si esto presumiríamos en una encuesta actualmente, una estadística, obviamente que estos datos quizás muy posiblemente estarían duplicándose. Estamos hablando en cuestiones reales entonces, que la familia hoy en día está siendo azotada. Hay consecuencias y efectos negativos, lamentables, que esta epidemia, esta pandemia más bien, es la que está dejando en los hogares del Perú. Vamos a ver a continuación algunas muy puntualmente consecuencias, por ejemplo, de lo que está dando lugar esta pandemia aquí en nuestro querido Perú. Un agotamiento emocional, ¿no? Delfino, quien hace una investigación al respecto, un agotamiento emocional. Los adultos están agotados, y el agotamiento emocional es un reflejo del estrés. Hay un estrés tóxico y un estrés positivo. La adrenalina segrega esta sustancia para estimularnos, animarnos o hacernos estar en alerta por responsabilidades, compromisos, actividades diarias. Esta adrenalina o el estrés se convierte ya en tóxico cuando comienza a haber ya una permanente
preocupación, una constante angustia, turbación interior, que va deteriorando el aspecto emocional y por consiguiente vamos a ver también que va a haber una tensión interpersonal, frustración, tanto en adultos, niños y adolescentes. En una palabra, en la misma familia. También tenemos aquí los cambios del estado de humor, genera el aislamiento, ¿sí? La irritabilidad, la impaciencia, como lo vimos hace un momento, la angustia, la preocupación de los adultos. Muchos tuvieron que trasladar a sus hijos de colegios privados donde estaban recibiendo una buena educación a un colegio estatal y quizás sus expectativas no eran como las que inicialmente pensaron. El factor económico es un gran determinante en estas circunstancias. Muchos han sido impedidos de regresar al trabajo, algunos negocios, empresas han cerrado o por esta crisis ha desatado que esta pandemia una convulsión económica, de modo que algunos de estos negocios o rubros han sencillamente cerrado. Esto genera un cambio de estado de humor y también casos severos de depresión. La salud mental en el Perú se ha duplicado. La salud mental para los peruanos, como para las personas que están en otras latitudes y han sido golpeados fuertemente por la pandemia, como Brasil, Ecuador, Chile, por ejemplo, está haciendo efectos lamentables. Y esto obviamente desencadena en altos índices de estrés, un estrés tóxico, por cierto. Vamos a ver también, en estas circunstancias, qué es lo que puede hacer la familia. ¿Qué alternativa se le puede dar? ¿Qué cobertura puede recibir la familia? Las municipalidades, como entes responsables en el aspecto local de la comunidad, ¿qué se le puede brindar y ayudar para que la familia afronte estas consecuencias, no sean negativas ni tampoco agravantes para la estabilidad emocional de la familia, para la estabilidad psicológica, afectiva de la familia? Y vamos a ver, por favor, cada una de ellas. En esta situación vamos a ver elaborar horarios familiares con diversidades de actividades diarias. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto los hijos como los padres pueden elaborar sus propios horarios dinámicos, horarios, flexibles en cuanto a actividades, programas, horas para el estudio en la mañana por lo general, pero después hay intermedios o breaks de descanso, ¿verdad? Donde hay almuerzo, luego una siesta, luego una interacción entre los padres de familia con los hijos o actividades colectivas o solamente o entre los esposos o los cónyuges y de los hijos también como hermanos. Son actividades que van a ayudar bastante para poder salir de esta monotonía y de este tiempo de aislamiento, como la tiene actualmente el sur del país y buena parte de regiones de nuestro querido Perú. Realizar jornadas de silencio. Esto no significa que toda la casa va a estar en una situación de no hablar de ninguna manera. Howard Gardner, quien es el pionero de lo que son las inteligencias múltiples, sostiene que hay una inteligencia que tiene que ver del ser ontológico, es decir, la esencia del ser. ¿Y esto qué requiere? Por ejemplo, una inteligencia emocional, saber controlarse, saber escuchar para saber reaccionar, poder oír para saber responder. Y desgraciadamente en muchos hogares en esta transición del siglo XX al siglo XXI han adolecido. Tenemos un desfase generacional y ha dejado secuelas muy marcadas en muchos hogares. Esta jornada de silencio, ¿qué significa? Donde tenemos oportunidad para poder escuchar. Más que hablar, escuchar a cada uno sobre la situación que se vive en cuanto a la educación, a las expectativas. ¿Cómo sería la vida normal si esta pandemia no hubiese llegado al Perú en marzo del presente año? ¿Cómo creen que estarían yendo las cosas? A lo mejor durante el año se preveyeron viajes fuera de Lima o al interior del país o fuera del país. O quizás estaba la expectativa de recibir a un familiar a quien no se le veía mucho tiempo, como a uno de los abuelitos, por ejemplo. Esta jornada de silencio tiene esa finalidad de poder desarrollar el sentido de qué? Del saber escuchar.
Todos, y el latino, la idiosincrasia es hablar todo el tiempo, pero somos no muy buenos para oír o escuchar a los demás. Esto también puede ser otra alternativa, las actividades lúdicas, dependiendo de las edades, esto ya lo hemos hablado hace un momento, por ejemplo, pero en el hogar, en la casa, ya que no se puede salir a la calle, lo recomendable entonces es tener actividades lúdicas, tanto como de tecnología, donde se puede participar en forma colectiva, como en forma individual. Y dependiendo de la edad de los niños, por ejemplo, los más pequeños, como para algunos rompecabezas, por ejemplo, o ludo, ajedrez, que son muy buenos, como también para compartirlo con los adultos y de los adolescentes también. Hay maneras de poder realizar estas actividades. Por otro lado, también tenemos la hora del recuerdo. La hora del recuerdo es compartir el álbum familiar. ¿Recuerda usted la foto de cuando su primer hijo llegó a la casa? Esa primera foto que recibió cuando empezó a caminar, cuando comenzó a aprender a manejar la bicicleta, o quizás del abuelito cuando se casó con la abuelita, y tal vez los hijos desconocen los detalles. Y a lo mejor, al ver esas fotos, usted puede distinguir, o uno de sus hijos, especialmente los adolescentes, que suelen ser parcos y reservados en esta edad para poder hablar con los padres, un espacio, un puente donde pueden decir, papá, yo tengo la cara de la abuelita, o mira, mi hermana, ¿cómo se parece a mi tía Carla? Y esas fotos, en las circunstancias, el momento que se pudieron tomar estas fotografías, pueden departir bellos momentos para tener el recuerdo familiar presente en la vida de los que hoy y más adelante será la generación de nuestras familias. Esto es muy importante, especialmente para los adolescentes, poder hacerlo en el hogar. Por otro lado, la musicoterapia, ya se ha comprobado también científicamente, la música cumple una labor muy especial en el ser humano. La música es una expresión de arte. Esta expresión de arte es la belleza. Y eso segrega en nuestro organismo por medio de las neurociencias sustancias químicas que son neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, por ejemplo, que son, algunos le llaman, dicen, las hormonas de la alegría, de la felicidad, porque de parte un éxtasis, una alegría inmensa, y la música cumple también esta finalidad. Organice un concurso familiar de karaoke en la casa, una canción que lo escoja cada quien, haga las bases con los más pequeños o con los adolescentes, que les encanta hacer ello. Ellos ven programas, concursos, donde se descubren los talentos, programas por medio del cable, aquí a nivel nacional, y cuánto les gustaría que ellos, por esta vez, sean las estrellas de las canciones y del concurso familiar de canto, a nivel familiar, a nivel de los hijos o de los papás. Creemos que esto va a ser de mucha ayuda para poder ayudar a la familia en los tiempos que está esta pandemia. Entonces, creemos que hemos compartido en estos minutos, estimados amigos, y quisiéramos que realmente esto pueda ser de una gran ayuda para que, afrontando los tiempos de hoy de la pandemia, la familia peruana pueda recuperar los espacios que estos cambios generacionales nos han dejado. Estas circunstancias adversas como la muerte, como el hambre, la situación económica, la enfermedad, la crisis económica, pueda permitir que el hogar y la familia pueda salir adelante. Muchísimas gracias por su tiempo y será en otra oportunidad que podamos estar teniendo la oportunidad de poder vernos. Muchísimas gracias a ustedes y quedamos así. Muchísimas gracias al Magíster Andrés Romero por su brillante explicación. Realmente ha sido muy enriquecedor. El tema de la familia en tiempos de pandemia nos hace reflexionar muchísimo en casa y recordar que esos pequeños momentos, como por ejemplo la musicoterapia o los famosos karaokes en familia, convocando a terceras personas, familiares o vecinos, cómo puede enriquecer este tiempo de confinamiento. Y también me quedo con la enseñanza que nos deja recurrir a los álbumes familiares, a los momentos especiales. Todo ello va a contribuir a unir a la familia. Lo que nosotros queremos, lo que nosotros buscamos es fortalecer a la familia, porque estamos convencidos que familias fuertes, un país fuerte. Muchísimas gracias
a ustedes también por su sintonía. Muchísimas gracias a las municipalidades por la apertura y conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.